Buenas, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de EY Talks. Hoy queremos conversar sobre los acuerdos del gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional y qué implica esto para los contribuyentes. Para esto, tenemos como invitado a Randall Oquendo. Él es director del área de impuestos para EY Centroamérica. Muchísimas gracias, Randall, por acompañarnos. Buenas tardes, Priscila, y un gusto nuevamente estar y retomar nuestras sesiones en EY Talks. Hablemos en forma general en qué consiste este acuerdo con el FMI y por qué es importante para el gobierno de Costa Rica su aprobación. Claro, Priscila, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional básicamente radica en un empréstito por una suma cercana a 1.750 millones de dólares, que es el préstamo, como decía antes, que el Fondo Monetario le dará al gobierno de Costa Rica. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante porque Costa Rica ha tenido un problema endémico en los últimos años del déficit fiscal, problema que empeoró con la pandemia generada por el COVID-19, y esto básicamente lo que hace es que el gobierno tenga que acudir al Fondo Monetario Internacional para que no solo le genere estos recursos adicionales, sino para que el fondo, como uno de los requisitos para poderle dar este préstamo, se comprometa el país a una reforma estructural. Entonces, si no acudimos al Fondo Monetario Internacional, de alguna forma el país podría ver menoscabada esa confianza de la comunidad económica internacional y perder confianza de sus acreedores. Entonces es muy importante este tipo de acuerdos porque lo que estamos haciendo básicamente es conseguir o diciéndole a la comunidad internacional que vamos a llevar a cabo una serie de reformas internas que van a permitir que como país sigamos cumpliendo con nuestras deudas, con nuestros compromisos económicos hacia el exterior. ¿Y esto implica más impuestos para los costarricenses? Claro, esto va en dos vías en este momento, una que es del lado del gasto, que como probablemente lo has escuchado, lo más importante es la aprobación de la Ley de Empleo Público, porque cuando se dio la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lamentablemente únicamente se aprobaron nuevos impuestos, no hubo realmente un compromiso serio del gobierno para recortar el gasto. Entonces, tenemos un componente del gasto que va fundamentalmente a manejarse vía la aprobación de la Ley de Empleo Público, esperamos que se apruebe en el Congreso, y del lado de los tributos hay tres medidas específicamente: un aumento en el impuesto a las casas de lujo, un aumento a las tarifas del impuesto sobre remesas al exterior y rentas y ganancias de capital, y finalmente la aprobación de una nueva ley de renta que se ha denominado para las personas físicas el impuesto sobre la renta global dual. Quisiera que nos enfoquemos en este último que mencionas, que es la renta global dual. ¿En qué consiste y quiénes serían los principales afectados en caso de que se aprobara? Excelente pregunta, Priscila, porque algo que hemos notado mucho con nuestros clientes es que nos preguntan precisamente qué quiere decir renta global dual. Hace año y medio en Costa Rica, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las personas jurídicas, las empresas, empezaron a pagar el impuesto sobre la renta global. Ahora, la renta global dual va a estar enfocada en las personas físicas, tanto los trabajadores dependientes, asalariados, como los trabajadores independientes. ¿Por qué se llama global? Porque el día de hoy pensemos en un funcionario de EY que todos los meses recibe su salario. El patrono es el obligado de reportar o pagar a nombre del asalariado el impuesto sobre la renta. Con el impuesto sobre la renta global en las personas físicas, todos aquellos trabajadores que anualmente superen 8.200.000 colones en ingresos, que es lo que se ha denominado el mínimo vital, van a tener que presentar una declaración del impuesto sobre la renta para personas físicas, tal como sucede en Estados Unidos, en España y muchos otros países. Entonces,
en esa declaración van a tener que reportar su salario, sus ingresos por concepto de salario, más otros ingresos que puedan generar por otras actividades económicas. ¿Y por qué se llama dual? Ese es el componente global, porque todo lo encerramos o lo tenemos que reportar en una sola canasta. ¿Y por qué se llama dual? Porque se excluye de esa canasta las rentas que provienen del capital. ¿Para qué? Para que esas rentas que vienen del capital, como serían los dividendos, los ingresos por intereses, los alquileres, no vayan a pagar a una tarifa tan alta como va a ser el 27.5% que estaría pagándose dentro de la canasta de la renta global. Entonces, esa es la combinación de los términos impuestos sobre la renta global dual. Y para todos los contribuyentes que nos están escuchando, en caso de aprobarse este acuerdo con el FMI, ¿cómo pueden prepararse? Esto va a ser un cambio muy importante, sobre todo, y repito, para los asalariados, porque los profesionales independientes al día de hoy están acostumbrados a presentar su declaración, pero, como le decía antes, Priscila, todos aquellos que anualmente superen un salario de 8.200.000 colones van a tener que presentar su declaración sobre la renta, van a tener que tener una contabilidad. Entonces, definitivamente que lo mejor en estos casos es, una vez aprobada la ley, van a tener que recurrir a una preparación previa a su primera declaración que les permita determinar cuáles son los ingresos que tienen que llevar a la famosa canasta que te mencioné, cuáles se van a poder excluir, porque dependiendo de varias variables podría ser que no todos sus ingresos tengan que ir a esta canasta de la renta global dual como te estaba mencionando. Muchísimas gracias, Randall, por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más de qué es este acuerdo del gobierno de Costa Rica con el FMI. Con muchísimo gusto, Priscila. Gracias a vos por la invitación el día de hoy. Y nada más recordar a nuestros seguidores que EY Centroamérica estamos a las órdenes para apoyarlos en este tema y todos los que estén relacionados con el nuevo proyecto de ley que probablemente sea aprobado en el Congreso en las próximas semanas. Muchas gracias de nuevo y muchísimas gracias a ustedes por sintonizar un episodio más de EY Talks. No se olviden que pueden buscar nuestros demás episodios en nuestro canal de YouTube como EY Centroamérica.